Queremos compartir profundidades que a mi manera de ver son sencillas y a la vez profundas. Deseo comunicar de una manera que pueda ser captada por todos. Así que voy a ir tratando de frenar, de contener un poquito la luz, de ir soltándola poco a poco, porque mi objetivo es que miremos en esta Haftará de Isaías 40, como también el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es un documento muy fuerte, muy potente, cargado de demasiada luz, nos va a presentar a Juan el Bautista, quien fue el precursor de Jesús, lo va a presentar como esa famosa y muy conocida voz que clamaba en el desierto. Así que vamos a estar en dos pasajes. Pueden abrir ustedes la escritura y vamos a ir desglosando poco a poco cada versículo, o al menos las ideas cabalísticas, las ideas místicas. Lo quiero hacer de manera muy sencilla para que podamos captar lo profundo de estos versículos, que realmente son muy hermosos. Cuando Ethel supo que íbamos a estar en la Haftará de Isaías 40, se le iluminaron los ojos. Es muy fuerte. No la vamos a poder leer toda. Si después tienen el tiempo y les encantaría leer Isaías 40 del 1 hasta el final, en buena hora. Y también en Lucas 3. De hecho, Juan el Bautista aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Lucas y aparece en Juan. Pero vamos solamente por cuestión de tiempo va a estar en Lucas 3. Así que esa es la bitácora de vuelo. Haftará, correspondiente a Bait Hanan, la Haftará del profeta Isaías, capítulo 40, y también Lucas 3. Sin más, vamos, Ethel, Isaías 40, 41. Muy bien, vamos. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. No olviden eso. Hablad al corazón de Jerusalén. Porque cuando vayamos a Lucas, ustedes van a ver que Juan, su nombre es Johanán. Fíjense cómo son las cosas. El nombre es Johanán. Hanán es el favor y la misericordia de Dios. La parashat que estamos ahorita analizando es Vaet Hanán. Claro, es y supliqué, es decir, imploré el favor divino. Vean cómo Johanán, Hanán, el Hanán de Dios, el favor de Dios, es el mismo que suplica a Moisés en Vaet Hanán, Hanán. Estamos amarrando ahorita o haciendo un ijud del Evangelio de Lucas capítulo 3 con Johanán. Johanán es el nombre hebreo de Juan con la parashat de Vaet Hanán. Por eso están unidas. Y vamos a ver cómo es que se arman, cómo es que se unen, cómo es que se unifican. Quizás no los tres pasajes porque me falta tiempo, pero al menos vamos a ver cómo se une la Haftará de Isaías 40, que corresponde a la porción de la Torá de Deuteronomio 3, con el Evangelio de Lucas que habla de Juan. Entonces, primera cosa, hablad al corazón de Jerusalén. No olviden esto, Ethel, y por favor, si lo quiere ir apuntando, apúntelo para que me lo recuerde cuando abramos Lucas. Hablen al corazón de Jerusalén, porque nos daremos cuenta que Lucas nos va a decir que Johanán, Juan el Bautista, habla a Jerusalén y le habla al corazón de Jerusalén. Es más, fíjense que este pasaje es tan fuerte que para poder deleitarnos con él en una profundidad sin igual, valdría mucho la pena que todos aquellos que quieran profundizar en cómo había místicos que se ligaban a la voz que clamaba en el desierto, de la cual hablaba el profeta Isaías en el capítulo 40, estaban descritos en los rollos del Mar Muerto. Había una gran expectativa, un gran fervor mesiánico por el Cristo, y no un Cristo ya solo según la carne, según el linaje terrenal, sino un Cristo más místico. Es decir,
quiero quizás, y aquí es donde viene ya un problema que últimamente yo creo que tengo. Me cuesta comunicar en términos sencillos el montón de profundidades hermosas que hay para poder comprender, saborear y comernos un pasaje bíblico. Los rollos del Mar Muerto dan muchísima luz acerca de esta famosa voz que en Isaías 40 va a clamar en el desierto. Pero por el momento, entonces, también, si un día te puedes descargar de internet, porque también hay varias copias en línea y yo creo que están libres de derechos de autor, creo, no estoy seguro, podrías descargarte los manuscritos de la comunidad del Mar Muerto y leerlos. Básicamente, esos manuscritos es cábala del más alto nivel y lo más hermoso es que nos dan el contexto místico para poder comprender el rol del Juan el Bautista anunciando a este maestro que en los rollos del Mar Muerto se está esperando a un famoso y tal maestro de justicia. Pero bien, entonces no olviden que aquí se pide que se le hable al corazón de Jerusalén. Siga, por favor. 42. Hablad al corazón de Jerusalén y proclamadle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada de la mano del Señor. Muy bien, terminó ya el tiempo de su iniquidad y de su condena. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje del profeta? ¿Qué quiere decir esto en lenguaje místico? Ha terminado una etapa. Ha terminado una etapa de pecado, de iniquidad, y vamos a entrar al hermoso reino profetizado en todos los Nevi'im, en todos los profetas, en los cuales el pueblo iba a experimentar el perdón de pecados. Si tú eres un lector de la Biblia, tú ya estás familiarizado con esta idea. Isaías, Oseas, Habacuc, Amós, Zacarías, los profetas anunciaban el reino de Dios en el cual, entre otras muchas cosas, el pueblo iba a experimentar el perdón completo, absoluto de pecados. En otras palabras, esta voz también venía anunciando una nueva era, un nuevo eón, lo que en hebreo se llama el Olam Haba, el mundo venidero. Todas estas ideas van a ser claves para que vayamos a comprender qué pasa en Lucas 3 con esa voz de Juan el Bautista. Sigamos. 43. Una voz proclama, en el desierto preparad el camino del Señor, enderezar calzada en la soledad para nuestro Dios. Muy bien. Aquí vamos llegando a la función de esa voz profética en el desierto. Varias cosas quiero decir y si ustedes desean, siéntense bien, pónganse cómodos, amárrense el cinturón de seguridad porque puede ser ahorita que el Espíritu de Dios nos pegue una buena sacudida. Primera cosa, comience a leer otra vez el versículo. ¿Desde el 3? Sí. Una voz proclama. Ahí quedemos, una voz. La palabra hebrea para voz ahí es kol, kol koré, una voz proclama. ¿A dónde tú has escuchado el kol? Tú lo has escuchado en el famoso bat kol. Bat kol es la hija de la voz o la pequeña voz que el Espíritu Santo usa o el Espíritu Santo es esa conciencia que suena a una pequeña voz adentro de todas las personas, que es esa pequeñita voz que nos da testimonio de que somos hijos de Yod Hei Vav Hei. La misma palabra kol, hay una voz, esta no es la hija de la voz, es un kol, no un bat kol, es el profeta kol, es la voz profética que lo que va a venir a hacer es, y es bien interesante, va a venir a invitarnos a hacer un trabajo místico, un trabajo de cábala, con el cual ya muchos de ustedes están familiarizados. Es decir, el trabajo místico por excelencia, al menos cuando uno comienza a estudiar la mística judía. Y el trabajo místico por excelencia se llama equilibrar las sefirot. Alguien puede decir, ¿acaso esa voz nos va a hablar de cómo equilibrar las sefirot? ¿Cómo balancear las dimensiones del árbol de la vida? Y mi respuesta es sí. Por eso siéntense bien.
Y prepárense para abrir los ojos porque lo vamos a ver ahorita. Ahora, otra cosa, ese col, ¿a dónde suena ese col? ¿En qué lugar geográfico, Ethel? En el Arabá, en el desierto. Muy bien, fíjese que Ethel ya se me adelantó, porque lo primero dice en el desierto. Luego la idea se repite en un lugar solitario. De hecho, mi versión dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Yod Hei Vav Hei, enderezad calzada en la soledad. Esa palabra es en el Arabá, en el desierto de Arabá. Varias cosas aquí ya son muy, pero muy hermosas. La voz profética siempre nos va a hablar en soledad, en un desierto. Esto permítame que lo diga con mucha intensidad, porque cuando nosotros queremos entrar en contacto con la frecuencia eterna del reino de Dios, es prudente, necesario, casi de carácter obligatorio, que vayamos lejos del tumulto, de la masa humana, de las redes sociales, del Instagram, de todo el bombardeo mediático de cable, de Netflix, lo cual tiene su lugar. Pero si en verdad tú quieres captar las frecuencias de vibraciones eternas, así se habla en lenguaje cosmogónico. Lo voy a poner en lenguaje de religión. ¿Quieres captar la potente voz de Dios? Los cabalistas nos gusta mucho a los místicos hablar en términos cosmogónicos. Por lo tanto, cuando decimos recibir la palabra de Dios en el desierto en soledad, dicho de una manera técnica en cábala, vamos a decir que el odre, perdón, este es un lenguaje religioso, que el cli debe de estar vacío. Por eso hay que ir a la soledad, el cli vacío, para entrar en contacto con las energías potentes del nivel de la vibración de los universos de Atzilut. Fíjense bien lo que quiero decir en esta mañana. He dicho lo mismo, solo que una vez lo he dicho con palabra religiosa, con palabra bíblica, con palabra del Tanaj. Entrar en contacto con la voz profética en el desierto que me viene a preparar para entrar a la nueva era, al Olam Haba, que se va a manifestar en el Olam Hasé, en el cual, entre otras cosas, va a haber perdón de pecados. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo en el que esas cosas Dios las va a perdonar por completo. Muy bien, ya vamos armando el rompecabezas de este pasaje. Entonces, la voz profética, el col, es tan fuerte, pero ¿saben qué, amigos? Muchos de ustedes nos preguntan, a veces a Ethel y a mí, y los notamos muy desesperados. ¿Cómo captamos las vibraciones de Atzilut? Importante la soledad. Aquí se llama el desierto de Arabá. Por eso los místicos, tú vas a ver como Moisés, los vas a encontrar recibiendo la voz de Dios, el Bat Kol, o el Kol profético, el Kol de los Nevi'im, la voz profética de los profetas o de los visionarios, valga la redundancia, en lugares solitarios. ¿A dónde le habló, me ayuda Ethel, a dónde le habló Dios a Elías? ¿Lo recuerda? En una cueva. En una cueva, un lugar de soledad. ¿A dónde le habló Dios a Moisés? ¿A dónde vio la vibración que se manifestó en tiempo-espacio como fuego? ¿A dónde la vio? En el desierto. Sigo. ¿A dónde se le apareció a la mujer de Manoa el ángel? En un lugar con mucha gente. No, estaba, bueno, de madrugada parece que era, de soledad. Estaba sola en el campo, ¿ok? Y estaba sin su esposo. ¿A dónde se le apareció una voz profética a Yeshua? ¿A dónde recibe profecía Yeshua? Y Yeshua se enfrenta a su Satán. En el desierto. En el desierto, muy bien. Esto es muy importante. Toda voz profética, y si tú realmente me dices, es que yo quiero ser cabalista, necesitas tiempos de soledad. Tiempos de estar lejos de la masa, del tumulto humano, de la cháchara inútil de la sociedad, de la cháchara inútil incluso de tus mismos pensamientos, que la mayoría de veces no es más que lo que captas de las bajas frecuencias vibracionales de tu alrededor, y entonces en los desiertos como el Arabá puedes entrar en contacto con energías superiores que en el lenguaje del Tanakh, en el lenguaje de antaño se le decía la palabra de Dios. Cuando el místico habla, particularmente cuando los cabalistas modernos hablamos de entrar en frecuencia con vibraciones atzilúticas, estamos diciendo en lenguaje religioso, estás recibiendo la eterna y potente e imperecedera simiente incorruptible de la palabra de Dios.
También espero que esto esté quedando claro. Porque otra de las cosas que también nos hemos dado cuenta, particularmente en América Latina, es que la gente se asusta cuando uno habla lenguaje de cábala. Y entendemos, porque en América Latina hay mucha ignorancia. Entonces, claro, es normal que la gente se asuste cuando uno habla de vibraciones, porque la gente está acostumbrada a hablar de la palabra de Dios. Estamos hablando de lo mismo. Ahora, lo importante, vuelva otra vez a repetir ese versículo del 43, Ethel. Una voz proclama, en el desierto preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad para nuestro Muy Dios. bien, ¿cómo se prepara el camino? ¿Cómo se endereza la calzada? Cuando se recibe la palabra en soledad. Fíjense bien, la respuesta es equilibrando el árbol de la vida. Es lo que aparece en el siguiente versículo. Vamos a ver el equilibrio ahorita del árbol de la vida, tal cual la voz profética lo iba a hacer. Y vamos a ver en Lucas cómo lo que Juan el Bautista hizo fue equilibrar las sefirot del pueblo. Vamos, Ethel, léalo y lo voy a ir dibujando acá. ¿El ¿Qué? 4? Sí, el 4. Léalo muy despacio porque voy a ir dibujando lo que usted lee. Todo valle será rellenado. Muy bien. Todo valle será rellenado. Mi versión dice, todo valle sea alzado. ¿Cómo es el valle, Ethel? Es decir, el valle no tiene lugares altos. Entonces, permítame. Fíjense bien, ¿cómo era el trabajo místico de la voz? El valle, ustedes saben que el valle es plano. Entonces, el valle, ¿qué hay que hacer? Alzarlo. Muy bien. Más. Ok, siga leyendo. El valle lo vamos a alzar. Siga. Y todo monte y colina. Muy bien. Bajando. ¿Y cómo es el monte y colina? Alto. Alto. ¿Y qué hay que hacerlo? Bajarlo. Muy bien. Eso es cábala. Quiero que te lo vuelva a leer para que ustedes vean que la cábala no es algo que va en contra de la Biblia. La cábala son las energías ocultas que el valle me impide ver, que la montaña me impide ver, pero que en el sol de la escritura, la tarea de Juan el Bautista iba a ser que el valle se elevara y que los lugares elevados bajaran. Es decir, la tarea de la voz profética iba a ser el equilibrio de las energías. Equilibrio de las energías. ¿Qué iba a equilibrar? Iba a equilibrar los valles. ¿Con qué? Con los montes. Iba a equilibrar la tarea de Juan el Bautista. Bueno, acá en Isaías 40 todavía no se nombra quién es. Pero la tarea de Juan el Bautista iba a ser equilibrar valles y equilibrar montes. ¿Estamos de acuerdo? Hoy lo leo de esta versión yo. Dice, todo valle sea alzado. Muy bien. Y bájese todo monte. ¿Cuáles son los opuestos? El alzado, ¿con qué se opone? Con bájese. Muy bien. Opuestos que hay que equilibrar. Opuestos que hay que balancear. ¿Con qué está también en contradicción aparente el collado y el monte? El collado y el monte está en contradicción con el valle. Tenemos otra oposición. Fíjense, cuando se da el equilibrio, aquí pasa algo interesante. En el siguiente versículo, ¿qué es lo que pasa cuando equilibramos las energías? ¿Qué es lo que pasa cuando íbamos a llegar, según Isaías 40, a esta nueva época en la cual iba a haber un elevado nivel de conciencia, porque todo lo que el ser humano iba a estar haciendo era equilibrar valles y montañas, dándole al valle la energía necesaria para que subiera y restándole a la montaña esa energía excesiva que tenía para que descendiera. ¿Qué iba a pasar en el siguiente versículo? Ethel, prepárense, vamos. Dice, bueno, lo torcido será convertido en llanura. Perdón, me faltaba eso. Y no solamente va a equilibrar, cuando se equilibra, lo torcido se endereza y lo áspero se allana. Otra vez estamos hablando de rectificar. ¿Ok? ¿Cuál iba a ser la tarea del profeta? Rectificar y equilibrar. Fíjense que el 44 de Isaías es un versículo que en mística diríamos, qué potente versículo. Este potente versículo es de equilibrar energías y de esa manera rectificamos lo áspero en llano. ¿Estamos de acuerdo, Ethel? Así es. Alucinante, ¿verdad? Sí. Es una maravilla.
a mí me da mucha alegría, ¿no? Porque varias cosas. Quiero dejar esto bien claro para todo el público aquí de América Latina, que es la gente que más se asusta con la cábala. La cábala es hablar en términos energéticos del nivel textual. Estoy diciendo lo mismo que dice el pasaje, solo que lo estoy diciendo al nivel de Sod, al nivel energético. Y cuando vayamos a Lucas, ustedes van a ver con sus ojos qué significa equilibrar las energías. Porque Lucas va a narrar cómo Juan el Bautista tiene que equilibrar al pueblo para que el pueblo, haciendo ticún de lo áspero en llano, esté listo para ver qué cosa, según el siguiente versículo, ¿qué va a ver el pueblo, Ethel? Entonces se manifestará la gloria del Señor. Entonces se manifestará la gloria de Dios. Mi versión dice, y se manifestará la gloria de Dios. Ethel, ¿cuándo o quién está capacitado para ver la manifestación de la gloria de Dios? Solamente el que ha logrado equilibrar todas sus energías o sus dimensiones. Correcto. Por eso en Cábala lo más importante en las primeras clases es aprender a equilibrar tus energías para poder ver lo oculto de la gloria de Dios, de la Shejinah. Porque la gloria de Dios, la Shejinah, se oculta en la materia, se oculta tras el valle que debe ser rellenado y tras la montaña que hay que quitar la energía excesiva de orgullo para que también se ponga al nivel del valle. Y que entonces la montaña y el valle hagan la paz en el equilibrio. Hacer la paz del valle y la montaña en el equilibrio se llama que el valle y la montaña llegaron a su Tiferet. Y estando en Tiferet estamos listos para cruzar el abismo y poder llegar a ver la Shejinah de Dios que siempre estuvo oculta en la materia. Entonces, acá hay algo muy interesante. Solo quiero mencionar una cosa como una puntada porque no tengo tiempo para desglosarla. Y es esto, que la palabra se manifestará, es la palabra niglé. Ustedes ya conocen que está lo nistar y lo niglé, lo oculto y lo revelado. Entonces, ¿cuándo se da lo niglé? ¿Cuándo se da la revelación o la manifestación de la gloria de Dios? Cuando estamos equilibrados, cuando estamos trabajando en equilibrarnos, porque en verdad nadie está equilibrado permanentemente, sino que el trabajo de equilibrio es un trabajo que dura toda la vida porque estamos oscilando entre el más y el menos, entre el valle y la montaña, entre arriba y abajo, para poder ver la gloria de Dios. Ahora, lo interesante es que niglé es la misma palabra que comparte o comparte raíz con una palabra que forma el exilio. Alguien puede decir, pero ¿cómo es que lo revelado se muestra en el exilio? Si tú estudias Cábala, tú ya conoces esta verdad. ¿Por qué hay Simsum Bet? ¿O por qué nos exilian del infinito? Porque solo en el exilio puedes entrar en contacto con energías que se revelan. Si todo se revela, entonces ya no hay nada oculto. Y si ya no hay nada oculto, pues entonces tampoco tú estarías acá. ¿Okay? Esa es la Cábala que atañe al Simsum Aleph y al Simsum Bet. Lo dejamos para otra oportunidad. Pero quiero decir algo que sí nos atañe a nosotros. Nos atañe a nosotros que a veces decimos, pero ¿por qué vivo en exilio? ¿Por qué me siento así? Porque el exilio te prepara para entrar en contacto con estas energías excelsas. Por eso el pueblo iba al exilio, para ser purificado. ¿Y qué pasaba en el exilio? Si tú eres lector de la Biblia, el pueblo siempre retornaba a Jerusalén, bajo una cabeza, bajo el Rosh. Esa cabeza para Pablo va a ser Cristo. También otro día lo vamos a desarrollar. Pero bueno, nos quedamos acá y Ethel, pero quiero que vuelva a leer ese pasaje, porque esa gloria, fíjense bien, hemos equilibrado valle con montaña, se manifiesta la gloria de Dios, pero dígame, ¿a quién se le manifiesta esa gloria de Dios? Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá. Ok. Porque la boca del Señor ha hablado. Porque todo mortal, y léame la otra palabra. Juntamente. Todo mortal separado de otro mortal o todo mortal juntamente. Juntamente. Mi versión dice, y toda carne juntamente la verá. Porque si no hemos equilibrado carnes montañesas con carnes de valles, es decir, voy a ocupar otra correspondencia. Si no hemos equilibrado el orgullo del monte, ¿ok? Con la baja autoestima del valle,
que es un defecto, si no tenemos en conjunto, conjuntamente las carnes amarradas, el ser humano amarrado, no estamos en equilibrio y no podremos ver la gloria de Dios. No habrá cábala, porque en cábala lo que queremos es recibir lo oculto de la materia, es decir, la Shejina, la gloria de Dios. Muy bien, como pueden ver, Isaías 40 habla de hacer cábala del más alto nivel. De hecho, no del más alto nivel, del nivel más básico. Comienza a equilibrar tu sefirot. Equilibra tus valles. Equilibra tus montañas. Equilibra tus depresiones. Equilíbralas con tus estados de euforia. Es lo que hace Juan el Bautista. Vamos para allá, Lucas 3. Vamos para allá porque ¿qué es lo que va a hacer Juan? Juan lo que va a hacer es equilibrar. Lea por favor Lucas 3:4 para que miremos que para Lucas, también para Mateo, para Marcos, Juan el Bautista es esa voz. Comencemos por ahí y luego vamos a ver cómo Juan el Bautista se encargó de equilibrar en la sociedad de ese tiempo los valles con las montañas. Vamos. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle será rellenado. Muy bien, ok. Hagamos cábala, que el valle suba, ok. Y toda montaña y colina serán rebajadas. Y que la montaña y la colina baje, ok. Esto es la oscilación de las energías. Altos y bajos, lado derecho del árbol, lado izquierdo del árbol, ok. Tenemos que unir estas cosas. Siga, Los senderos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Es decir, ¿qué se da? El tikkun. Hagamos el tikkun. Que lo áspero se alice. Tikkun. El tikkun hanefesh, que va a traernos el tikkun olam, a donde ya el pueblo recibió el doble por sus pecados y por lo tanto, dígale palabras de consuelo a mi pueblo, porque Dios ha pasado por alto sus pecados. Toda carne juntamente verá la gloria de Dios. Vamos, Etel. Y toda carne verá la salvación de Dios. Muy bien. Vamos entonces, vamos a saltar porque quiero llegar a cómo hace el tikkun. Vamos entonces al 10. La gente pregunta, ¿cómo equilibramos las energías? Ok, ¿cómo dice la gente? Las multitudes le preguntaban diciendo, pues, ¿qué haremos? Muy bien, esa es la palabra. Y la multitud decía, ¿cómo equilibramos eso? Es decir, ¿cómo hacemos que los caminos ásperos sean allanados? ¿Cómo hacemos un tikkun? ¿Cómo hacemos que lo torcido se enderece? ¿Cómo hacemos el tikkun? ¿Cómo hacemos la rectificación de lo que está torcido en nuestra alma? Juan va a decir, el valle tiene que rellenarse y el monte y el collado tiene que bajarse. Hay que equilibrar cada sefirá. Entonces el pueblo dice, ¿pero cómo lo hacemos? ¿Cómo dice Juan? El siguiente versículo. Respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Muy bien. El que tiene comida, haga lo mismo. Quedémonos, usted se me emociona mucho, espéreme. Muy bien. Comencemos con la labor de equilibrar el árbol de la vida. El que tiene... ¿Qué ve? No, pero antes, el que tiene ¿cuántas? El que tiene 2 túnicas. Y en el otro lado, ¿quién está? El que no tiene. El que tiene 2, que le dé al que no tiene. Ninguna. Muy bien. Aquí hay un desbalance en el árbol sefirótico de la sociedad en los días de Juan el Bautista. 2 y 0. Había personas que tenían 2 túnicas y había personas que tenían 0 túnicas. Había personas que tenían 2 jeans, 2 pantalones. Habían personas que no tenían ni un tan solo jeans o un pantalón para ir a una boda. Entonces, ¿cómo se llama esto? El que tiene 2, transgresión por exceso, porque tiene 2. Y el que no tiene, ¿qué es? Una transgresión por defecto. No tiene nada. Es decir, esto es lo que vemos en el árbol de la vida cuando vamos a examinar que Gesed tiene mucha energía y que Geburah tiene poca energía. O que Od tiene doble potencia y Netzach la he descuidado con 0 potencia. O que yo tengo doble en Jokmah, pero que mi Binah tiene 0. Entonces decimos que la Jokmah le pase 1 a la Binah para que tengamos 1-1. O si tengo 2 en Od y tengo 0 en Netzach, hagamos lo siguiente. Que Od le pase 1 a Netzach, se queda con 1, para que Netzach también tenga 1. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista está equilibrando la sociedad
para prepararlos para recibir al Cristo. No tengo tiempo hoy para explicar cómo concebían ellos al Cristo, porque el Cristo que ellos estaban esperando no es el Cristo de las iglesias evangélicas. Y lo digo con el mayor de todos mis respetos, ¿ok? Otro día hablo cómo Qumran, los manuscritos de Qumran, cómo el contexto en los días del templo, del segundo templo, esperaban ya a un Cristo que trascendía carne y sangre o el linaje humano de David. Eso lo dejo también para otra ocasión. Pero vuelvo otra vez acá. Como ustedes pueden ver, ¿qué dice Juan? Vamos a equilibrar esto. Vamos a balancear, otra vez, vamos a balancear valles y montes. Resulta ser que unos montes tienen dos túnicas y hay valles que no tienen ninguna. Vayamos al equilibrio. Vayamos al balance. Vayamos a la armonía de Tiferet. Porque si no hay armonía en Tiferet, el Cristo, la conciencia crística, la conciencia del Mashiach no se va a revelar. Muy bien, sigamos con el siguiente equilibrio, Ethel. Vamos. Y el que tiene comida, haga lo mismo. Muy bien. Tenemos acá otra cosa. Había personas, vamos a hacer así, que tenían 5 panes, ¿ok? Y había gente que no tenía nada, 0. Y el que tiene comida, ¿ok? Había exceso, había gente que tenía comida. Y el que no tiene comida, hagamos lo mismo. Que el que tiene, vamos a poner aquí 4, ¿ok? 4 hamburguesas, 4 tapas españolas. Aprovecho de saludar otra vez a los sevillanos que están acá, a Mariana Jaya en Bilbao también. Los que tienen 4 tapas españolas. Sencillo, le pasan, se quedan con 2 tapas, son buenas, y le dan 2 tapas al que no tiene. Y de esa manera, no solamente hacemos tikkun hanefesh, rectificación acá, de carne acá, o sea, en mi alma, también ayudo al que está con defecto a que hoy tenga. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Cuando trabajamos en el tikkun hanefesh, en una rectificación personal, si tengo exceso, le doy al otro, también colaboro al tikkun olam, porque le estoy dando al otro. Entonces, el que no tiene, llega a tener. Todo aquel místico que trabaja en su tikkun hanefesh, paralelamente también está trabajando en el tikkun olam. Siempre que tú te quieres mejorar, equilibrar, equilibras tu ciudad. Siempre que tú quieres mejorar y te quieres equilibrar, equilibras tu mundo. Siempre que tú te quieres mejorar y te quieres equilibrar, equilibras tu universo. Entonces, el que no tiene comida, que le dé al que tiene comida. Aquí entonces también quiero que reflexionemos, que paremos un poco, bajar la intensidad de esta enseñanza y que la próxima vez que tomes el mapa del árbol de la vida, podamos tratar de comprender que el mapa no es el territorio. El árbol de la vida es un mapa que no es el territorio, cuyo fin es ayudarte a ti a recorrer ese camino, esa calzada profética, recibiendo la palabra en soledad para que aprendas a equilibrar tus excesos y tus defectos, tus montañas y tus valles. Porque al hacerlo, tú serás feliz, podrás ver la manifestación de la gloria de Dios, de la Shejinah, y no solamente te vas a corregir tú, vas a ayudar a corregir tu sociedad. Y todos felices porque entonces consuelen a mi pueblo, Isaías 41, y díganle que el tiempo ya de sus pecados terminó. Isaías 40, del 1 al 5, es energéticamente un pasaje de mucho gozo. Nos lleva al Shalom. Y es lo que Juan viene a hacer. Continuamos, Ethel, entonces. Siguiente, vamos a ver, le dice el que tiene que comer, haga lo mismo. Vamos hoy, vamos, sigamos con los publicanos hoy. También fueron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron. También le dicen, maestro, ¿cómo equilibramos la sefirot nosotros? Hoy dinos a nosotros. Esto se parece que a veces uno enseña una clase de cábala y cada alumno le quiere decir, hoy dime a mí cómo lo hago. Muy bien, Juan lo va a decir, ok, vamos. Le preguntaron, maestro, ¿qué haremos? Y él les decía, no cobréis más de lo que os está ordenado. Muy bien, ¿qué querían hacer estos tipos? Querían ir a una transgresión por exceso. No cobréis más.
de lo que es lo justo. No caigan en el exceso de la energía, poniendo exceso de energía en Malhut. No cobren más. Eres tu abogado, no cobres más en Malhut. Eres tu vendedor, no cobres más por tu mercadería. Está bien, gánale el 20%, gánale el 30%, gánale lo justo de lo que es la industria según el PIB de tu país. Toma conciencia y entonces regúlalo. Esto es el árbol de la vida en la vida real. En la vida real, por eso repito, el árbol de la vida es un mapa, pero no es el territorio. El territorio lo recorres tú. El territorio, por eso es importante preguntar. Y en Cábala, para mí, estos publicanos, cuando dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Son de los preguntones que van a ser merecedores de ascender, porque están preguntando. Ellos no quieren respuestas, quieren preguntas, que les abran la luz para saber qué vamos a hacer. ¿Cómo bajamos la luz a Malhut? Pues bien, les dice, hey, hay un estándar. ¿Cuánto ganan los zapateros? ¿Cuánto ganan los doctores? ¿Cuánto ganan los abogados? ¿Cuánto ganan los maestros de cábala? ¿Cuánto gana un pastor? ¿Cuánto gana cualquier gente? Porque al final todos trabajamos. ¿Saben qué? No cobren más por una clase de cábala que lo que vale. ¿Saben qué? No cobren más por cambiar. Si eres plomero, no cobres más por cambiar eso de lo que vale. Eres médico, no cobres más por una operación solo porque el paciente se está muriendo de lo que vale. Tú eres profesor de una institución, no cobres más de lo que vale una tutoría, porque si cobras más, caes en el exceso. Juan está ayudando a equilibrar el árbol de la vida de su generación, porque solo equilibrados podemos pasar el abismo y ver la gloria de Dios. Continuamos, Ethel. También unos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión ni denunciéis falsamente a nadie, y contentaos con vuestro salario. Muy bien, y ustedes, cuidado con la extorsión. Hay que hacer una rectificación de estas cosas. Si extorsionan, no lo hagas. Calumnias, no lo hagas. Y luego cae el equilibrio también. Contentaos. Como Pablo dijo, he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. He aprendido a tener mucho y poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es eso? También es mística judía. Mística judía, ¿qué es? Miren, yo creo que en esta mañana lo he tratado de decir en toda la clase. Mística judía es lo que dijo Isaías 40 y mística judía es lo que San Juan anunció al pueblo para preparar el camino del Mesías. Termino con la siguiente idea porque no se me olvida de que había que hablarle al corazón, a Jerusalén. Vamos, Ethel, siga. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos especulaban en sus corazones. ¿A dónde especulaban? En sus corazones. ¿Por qué especulaban en sus corazones? Porque esta palabra, la cábala, habla al corazón. ¿Por qué la gente quiere cábala? Porque la cábala habla a la profundidad. Porque la mística va más allá del monte. La mística va más allá del collado. La mística toca mis entrañas y me dice, Kenneth, no cobres más de lo que debes de cobrar. Kenneth, si alguien no tiene, dale. Kenneth, tienes 2 camisas, da una. La mística habla al corazón. No hay mística si no transforma. Si la mística que recibo no me transforma, entonces, lo digo con mucho respeto, es una misa más. Es un culto más. Es una clase más. Juan le hablaba al corazón a la gente, a Tiferet, y la gente en su Tiferet quería armonía en su Tiferet, y preparaban calzada en la soledad de su Tiferet, enderezando sus montañas orgullosas, bajándolas, y su baja autoestima de valles, elevándolos, porque de esa manera estaban preparando, rectificando lo áspero en liso, en sutil, para poder captar el yashar. Y realmente la palabra es yashar, lo recto, el or yashar, la luz directa, la luz recta de la calzada divina de Hashem. Vamos a finalizar, Ethel. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería él, Cristo o el Mesías. Terminemos con el 16 y con esa idea me despido. Juan respondió a todos diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo
y fuego. Me despido con esta idea. Juan dice a todos, yo a la verdad os sumerjo, mikvé, en una mikvé, un baño ritual judío, mikvé, en agua. ¿Qué elemento está ahí? Agua. Obviamente el elemento 1 es tierra. Luego, agua. Sigo. Pero viene uno más poderoso que yo. Y fíjense bien, la versión de Ethel no decía esto, la mía sí. La de Ethel, obvio, viene uno. El que es más poderoso. El que es uno. Ejad. Viene el uno. Viene el de conciencia algo. Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Cómo se dice espíritu en hebreo? Ruah. Y también, ¿qué es el ruah? ¿Qué elemento es? Ya tenemos agua, ya tenemos tierra, es el viento, aire. Y por último, los sumergirá en Espíritu Santo, en aire y en fuego. Fuego. ¿Quién ha conocido al Mesías? Aquel que ya pasó por la tierra y la tierra no lo enterró, sino que lo hizo resucitar. Aquel que ya pasó por el agua y el agua no lo ahogó, sino que lo purificó. Aquel que ya pasó por el viento y el viento no lo marchitó, sino que el viento lo transformó. Y aquel que ya pasó por el fuego y el fuego no lo quemó, sino que lo purificó. Eso es estar en el Mesías. Muchas gracias. Muy bien, bueno, es realmente retador el encontrarse con el Mesías o el decir poder estar con el Mesías. Bueno, nos quedan solo 5 minutos para preguntas, así que en 5 minutos veamos cuáles podemos responder, porque tenemos una clase hoy más tarde, así que 5 minutos, bien. Vamos. ¿Quiere decir que hay que retirarse a un lugar apartado? ¿No puede ser también dentro de mi casa? ¿No dentro de mi casa? ¿No puede ser? Claro. ¿O tengo que irme a un lugar lejos del bullicio de la ciudad? Gracias. Puede ser en tu casa. Si tu casa es un lugar apacible, lo puedes hacer en tu casa. ¿Quién decide el lugar? ¿Quién decide el tiempo? Escucha tu voz. Ya es tiempo de que dejes de escuchar tantas voces y escuches tu voz. La ira, ¿a qué parte del árbol corresponde y cómo se vendría equilibrando? ¿Está bien mi pregunta? Geburá, y para equilibrarla, vuelve a repasar este mensaje a las veces que sea necesaria. Y si quieres estudiar cábala con nosotros, escríbenos y con gusto puedes comenzar a entrenarte en conocer el árbol de la vida. Por eso es importante conocer el árbol de la vida, porque el árbol de la vida te va a ayudar a equilibrar todas las energías de tu árbol interno. He leído que sabios de hace 2000 años atrás ya hablaban de la divinidad de Yeshua, que nació en el judaísmo este concepto y no en el cristianismo. ¿Qué opinan de eso? La divinidad de Yeshua nació en el judaísmo, así como la divinidad de todos los hombres, no solamente la de Yeshua, la tuya también. Así es, el judaísmo en una etapa temprana de su historia comienzan a captar que la divinidad está en todos. Repito, no solo en Yeshua. Lo que hacían los primeros seguidores de Jesús al entregar y repartir todos sus bienes era precisamente evitar una transgresión cosmogónica. Era equilibrar a la comunidad. Por eso San Pablo en Corintios va a decir, miren, ustedes que están en Jerusalén están sufriendo, y le dice a los corintios, por eso lo va a decir en 2 Corintios, Corintios, denme ustedes un donativo, porque en Jerusalén hay hambre. Y dice, no es que les quiera quitar, sino que de Jerusalén viene la palabra y ustedes han participado de lo espiritual. Hoy mandemos CDK, caridad, a Jerusalén, para que haya igualdad, equilibrio. 2 Corintios 8. Y Pablo va a decir, así como está escrito, ni al que recogió mucho le sobró, ni al que recogió poco le faltó. También eso se ve en la comunidad del Libro de los Hechos. La comunidad del Libro de los Hechos, al cual durante mucho tiempo la iglesia evangélica le llama la iglesia primitiva, no es más que un grupo de místicos que aprendieron a vivir en balance. Entonces, lo que debemos aprender es el deseo de recibir para dar y compartir, para tener la oportunidad de la transformación espiritual al equilibrarnos y así poder acceder a Keter. Tal cual tú lo dices. Ahí has resumido todo lo que enseña la Cábala.
¿Quién fue? Francisco, Así es. Eso es todo lo que la cábala enseña. ¿qué es pasar por tierra, aire, agua y fuego? No te lo puedo explicar. Es una vivencia. La cábala enseña, y fíjense bien fíjense cómo son las cosas. Ahí Francisco dijo, lo que Francisco dijo es la teoría de la cábala. Pero la cábala no es teoría. La cábala es entonces, muy bien, hoy vamos a pasar por tierra, vamos a pasar por agua, por eso nos bautizamos. Vamos a pasar por agua, vamos a pasar por viento, el bautismo del Espíritu Santo, y vamos a pasar por fuego. La gente se asusta cuando dice, fuego, el infierno. En cábala pasar por fuego es lo mejor que te puede pasar. Quizás pudiésemos resumir y decir, es como una purificación. El agua purifica, el fuego purifica, la tierra y el aire. La tierra hace germinar. El Yeshua del que habla el Nuevo Testamento no es el de la mística de la cábala. Es el mismo. El Yeshua del Nuevo Testamento es el mismo Yeshua de la mística de la cábala. El Yeshua del Nuevo Testamento es el mismo Yeshua de la mística de la cábala, pero no es el mismo que predican las iglesias. Wow, qué hermoso llegar a ese nivel de amar el desierto. Quiere decir que cuando llegamos al nivel de amar la soledad, el estar en unidad con uno mismo, hemos entendido todo y hemos logrado el objetivo real de escuchar la voz suprema. Sí. Solo amando en desierto. Sí, pero a la vez siempre auxilio. Estoy en el desierto y siempre voy a donde la gente. Juan está en el desierto, pero recibe la multitud para interactuar con ella y darle palabras de vida eterna. El místico oscila entre el tumulto, la soledad. Soledad, tumulto de gente. Tumulto de gente, soledad. Soledad, tumulto de gente. Hoy en día las personas andan entre tumulto de gente, entre tumulto de Instagrams, entre tumulto de Facebooks. Hay que oscilar. Ni lo uno ni lo otro. Ambos. En nuestros tiempos, ¿cómo aparece esa voz que clama en el desierto? Aparece adentro de ti. Aparece dentro de ti. Cuando aparece dentro de ti se llama Bat Kol. Cuando le escuchas de alguien más como un instrumento que puede ser Ethel, puede ser tu maestro de cábala, puedo ser yo. Cuando se le llama una voz profética, una voz que te toca. De hecho, no son mis palabras las que te tocan, es mi vibración la que tú captas y te toca. Somos más de 8,000 millones de seres humanos en la Tierra. Me encantó lo último que compartió, hermosísimo. ¿Usted cree que la conciencia del Mesías le esté ganando el mal? Sí, creo que la conciencia del Mesías le está ganando al mal, y no solamente eso, creo que pronto la conciencia mesiánica será revelada, porque muchísima gente está desesperada preguntando cómo me equilibro. Y cómo me equilibro y cómo llego al balance no es más que el lenguaje de la cábala para decir, señores, ¿yo qué hago para ser salvo?